preguntado por qué muchas personas, o hasta tal vez sea tu mismo caso, por más que oyen la palabra, no la pueden retener? Te hago la pregunta, ¿te acuerdas del último mensaje que escuchaste en el templo? ¿O el último mensaje que escuchaste a través de nuestro canal? ¿Cuánto de ese mensaje pudiste retener? ¿Cuánto de ese mensaje recuerdas? ¿Cuánto de ese mensaje pudiste aplicar? ¿Pudiste comprender? ¿Cuánto de ese mensaje provocó un cambio en tu vida al aplicarlo? Porque eso es lo que debe acontecer cada vez que escuchamos y nos exponemos a la palabra de Dios. Porque ella es enviada, dice la Escritura, con un propósito. Siempre que tú y yo nos exponemos a escuchar la palabra de Dios, a leerla, ella debe provocar algo en el área en que esté ministrando a tu vida. Debe provocar un cambio, debe provocar una reflexión, debe provocar una meditación profunda, interna, honesta, que te lleve a un cambio significativo y verdadero. ¿Y cuántas de las personas que nos escuchan a través del canal, que van a su templo semana tras semana, son cada día transformadas por causa de escuchar el mensaje de la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios es viva. Y mientras me hacía todas esas preguntas en oración y reflexionaba acerca de por qué muchas personas que llevan tanto tiempo escuchando el mensaje de Dios no son transformadas, no son impactadas, no se mueven a arrepentimiento, a un cambio verdadero, genuino, perdurable. Solamente parece que lo que es tocado mientras escuchan el mensaje son sus emociones. Y en las emociones nunca se produce un cambio. Dios trata con tu espíritu, con mi espíritu. Él no trata con nuestras emociones. Nuestras emociones no son confiables, nuestras emociones son muy inestables. La conversión, la transformación se da en nuestro espíritu. El espíritu es vivificado. Nuestro espíritu tiene comunión con el Dios de los cielos. Es en nuestro espíritu que comienza ese proceso. Por eso muchas personas escuchan el mensaje, se conmueven, lloran, alaban al predicador, qué tremendo estuvo ese mensaje, se gozan, danzan, brincan, pero al otro día siguen igual. Si ese es tu caso, te invito a que reflexionemos en la palabra, en Lucas el capítulo 8, y que Dios en su misericordia arroje luz y cada día nos pueda ayudar a comprender la seriedad, la responsabilidad que todos tenemos cada vez que somos expuestos al mensaje de Dios, pues se espera una respuesta de parte nuestra y va a depender de la actitud, de la disposición en que esté nuestro corazón para recibirla. Cuando nosotros leemos el capítulo 8 de Lucas, es interesante cómo comienza, y aunque voy a hablar exactamente de la parábola de las semillas, pero quiero comenzar con la introducción al capítulo, porque estas mujeres que cita Lucas son evidencia de lo que es una persona hacedora de la palabra,
Una persona que fue expuesta a escuchar la palabra, a oírla. Pues dice la palabra que el oír es importante porque la fe viene por el oír. Por eso tenemos que seguir llevando el mensaje de Dios por encima de la dureza que haya, por encima de la insensibilidad, por encima de la situación, porque siempre va a haber algún terreno fértil en el que caiga esta semilla. Yo confío en el Señor, que tu corazón sea uno de esos terrenos fértiles en la cual esta semilla sea colocada y provoque frutos abundantes para el reino. Dice que Jesús fue por muchos pueblos y ciudades anunciando las buenas noticias del reino de Dios, y que con Jesús también iban los 12 apóstoles, los 12 discípulos y muchas mujeres. Estas mujeres ayudaban con dinero a Jesús y a sus discípulos. Algunas de ellas Jesús las había sanado de diferentes enfermedades y de los espíritus malos. Entre estas mujeres estaba María, la que llamaban Magdalena, que antes había tenido 7 demonios. También estaban Juana y Susana. Juana era la esposa de Cusa, el administrador del rey Herodes Antipas. Fíjese qué interesante que dice que el fruto de que tanto los discípulos como estas mujeres fueron expuestos al mensaje que transforma, al mensaje que trae una oportunidad de cambio a tu vida. Todos ellos fueron impactados, transformados, tanto los 12 discípulos como muchas mujeres, dice la palabra. Algo ocurrió en sus vidas, y eso es lo que debe ocurrir en cada persona que escucha el mensaje de Dios. Algo debe ocurrir. Dios espera una respuesta de parte tuya cuando escuchas su voz. Su voz. María Magdalena, que era una mujer que estaba cautiva, una mujer que llevaba una vida de pecado, cuando escuchó el mensaje de Jesús, de una oportunidad de cambio, de perdón, de un comenzar de nuevo, esta mujer fue totalmente transformada y se convirtió en una de las seguidoras de Jesús. Una seguidora, no tan solo seguidora, sino servidora de Jesús. Y qué privilegio, que no importa de dónde hayamos salido, de dónde Dios nos haya encontrado, dice que servía junto a Juana. Juana era una mujer que estaba en un estatus, no era como María Magdalena. María Magdalena era una mujer como decir por ahí, de un mundo, del bajo mundo, ¿verdad? De una vida pecaminosa, de una vida promiscua. Juana, sin embargo, estaba, imagínense, su esposo servía al rey Herodes, esa mujer estaba en la élite, y sin embargo, cuando venimos al Señor, ante Dios todos somos iguales, y Juana no tuvo ningún miramiento ni ninguna incomodidad en servir a Dios junto con María Magdalena, porque cuando venimos a Dios todo nuestro pasado queda atrás, y delante del Señor todos somos iguales. Y María Magdalena fue colocada al servicio de Dios junto con estas mujeres de la sociedad, por ponerlo así. Y todas servían. O sea, que luego de haber escuchado la palabra, hubo un fruto, hubo una respuesta de parte de ellas para Jesús. Lo siguieron y le sirvieron. Y en esta introducción que hace Lucas, entonces es que comienza el relato acerca de que muchas personas venían de diferentes pueblos para ver a Jesús. Y Jesús, ante ese escenario, trae el relato que muchos conocemos acerca del sembrador que salió a sembrar la buena semilla, y que esta semilla cayó en diferentes tipos de terreno. Qué importante, hermano, la semilla que aquí habla, cuando dice que el campesino salió a sembrar el trigo, y mientras sembraba, las semillas que él tiraba, las arrojaba, caía en diferentes tipos de terreno.
Cuando aquí habla de la semilla se refiere a la palabra de Dios. Nosotros los mensajeros de Dios somos los que regamos esta semilla. Cuando tú escuchas un mensaje de Dios, cuando tú vas al templo, cuando tú escuchas un mensaje a través de nuestro canal o por algún otro canal, ¿cuán consciente, con cuánto temor, con cuánta seriedad tú prestas atención al mensaje reconociendo que es palabra de Dios, que es Dios hablando a tu vida? Yo quiero decirte que este es el primer obstáculo, que mientras yo oraba, entendía que no permite que muchos crezcan en la gracia de Dios, atesoren la palabra de Dios, porque es que si yo no tengo ese nivel de comprensión, de yo poder entender que cuando yo estoy escuchando el mensaje es Dios hablando a mi vida, entonces yo lo tengo en poco, yo no le doy la seriedad que merece, porque es Dios hablando a mi vida. Entonces, ¿con cuánto temor tú escuchas la palabra cuando estás en el templo? Hay personas que la escuchan masticando la goma de mascar, ¿sí? Eso es. Otros se pasan para arriba y para abajo en el templo, hablando, durmiendo, chequeando el celular, mirando el reloj. Todas estas actitudes demuestran que yo no estoy consciente de que es Dios hablando a mi vida. O sea, yo tengo que llegar al templo con una mente clara de que yo no voy a ir a una discoteca, ni voy a ir a cualquier lugar a que me hablen, ni es una conferencia, ni es un taller de motivación. Lamentablemente tenemos que reconocer, para vergüenza de nosotros los hijos de Dios, que la iglesia hoy, en muchas iglesias, se ha convertido el altar en todo un escenario, en todo un escenario de conferencias motivacionales, con una perspectiva humanista. Pareciera que se va a un taller de consejería, a un taller de psicología, o se va a un show para ver el espectáculo que se tiene. Lamentablemente eso está ocurriendo hoy dentro del pueblo de Dios. Pero no es ese escenario el que yo estoy hablando. Yo estoy hablando el escenario de lo que es verdaderamente la iglesia verdadera, lo que es ir al templo a escuchar palabra verdadera de Dios, que nada tiene que ver con motivación ni con psicología. La verdadera palabra de Dios siempre debe llevar al cristiano, al creyente, a un examen honesto de cómo está delante de Dios y provoque un arrepentimiento y un deseo de vivir más en santidad. Eso es lo que debe acontecer en cada encuentro que tú tienes frente a la palabra de Dios, y que te lleva a un momento de adoración y de gozo, de alegría y de expectación constante por el regreso de nuestro Señor y Salvador. La palabra de Dios debe confrontar tu vida, debe traer exhortación, debe traer amonestación, debe traer esperanza, gozo, consuelo. Pero dentro de unas bases correctas, sanas y verdaderas. No dentro de una expectativa humanista, motivadora, falsa, que a la hora de la verdad no te lleva a un arrepentimiento de tu condición delante de Dios. Pero cuando estamos escuchando la verdadera semilla, la palabra de Dios, que nos lleva cada día a vivir una vida correcta delante de Él, debe entonces provocar en nosotros un temor a Dios y un deseo constante de conocerle. Es interesante que cuando habla acerca de la semilla que cae en el camino, el enemigo
constantemente va a procurar que tú la olvides. ¿Eres tú acaso ese tipo de semilla? Ese tipo de suelo que se te olvida lo que escuchaste. Dice que el diablo hace que la olvides. ¿Con cuánta facilidad se te olvida el mensaje de Dios? No permitas que el enemigo que vino a robar, matar y destruir arrebate lo que se siembra a través del mensaje de Dios en tu mente, en tu corazón, porque es importante que tú lo retengas, porque eso es lo que va a provocar que tú medites en ella, venga convicción de pecado, venga arrepentimiento y venga un cambio. Entonces, si el enemigo, si tú eres un creyente ya, y aún así tú no puedes retener la palabra, porque el enemigo viene e impide, porque tu mente está cautiva, está cauterizada, entenebrecida, debe ser por el pecado. No es lo mismo cuando viene un nuevo convertido a la iglesia por primera vez, una persona no nacida, y escuchan la palabra, el enemigo se va a encargar de que no la entienda, de que se distraiga, los ruidos. Por eso es tan importante el ambiente en la iglesia, ¿verdad? Que se controlen los ruidos, que el llanto de los niños, todo eso. Hay un ambiente que no hayan distractores para que la persona pueda estar concentrada. Lo mismo cuando vas a escuchar un mensaje a través del canal. Procura que estés en un ambiente tranquilo, que no hayan distracciones, para que el enemigo no tome ventaja y lo utilice para distraerte. Cuando estamos empezando nos distraemos con mucha facilidad. Y eso es parte de lo que el enemigo hace. Y nosotros en Cristo tenemos todo eso claro y procuramos entonces que en el templo no haya ese tipo de ambiente de distracción para que la visita pueda concentrarse mucho mejor en el mensaje. Así que ruidos innecesarios, el estar entrando y saliendo, todo eso son distractores que debemos evitar. Y así ayudamos a las visitas a que se concentren mejor. Pero cuando ya es un cristiano, ya de tiempo, y aún así no retiene la palabra, tiene que verificar cómo está delante del Señor. ¿Qué pasa en su vida que no puede retenerla? Porque es un problema de pecado. Escúchame bien, la raíz es pecaminosa. Porque el enemigo toma ventaja y cauteriza la mente. Tú no la recibes. Entra por un lado y sale por el otro, como dice la palabra. La oyes, pero no puedes hacerte de ella, no te puedes apropiar de ella. Y cuando tú reflexionas delante de Dios, vas a descubrir que muchas veces la raíz es pecaminosa. Tanto pecados de omisión como de comisión. Y tú debes ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, ¿por qué yo no puedo retener la palabra? ¿Por qué a mí se me olvida? ¿Por qué yo cuando no hago más que escucharla y ya a los 2 o 3 días a mí eso se me olvidó? Y sé que en el momento identifiqué cosas, pero ahí quedó. O sea, se supone que una vez tú las identifiques, que el Espíritu Santo revela, redarguye de pecado, tú actúes sobre eso y provoques el arrepentimiento y el cambio. Así es como la nueva persona va naciendo en Cristo. La nueva criatura, la nueva persona que el Espíritu Santo va formando por medio del poder de la palabra, la va formando de esa manera, trayendo convicción de pecado en aquello que yo estoy haciendo que Dios no aprueba. Una vez la palabra me convence de que eso está mal, yo vengo y me arrepiento y lo dejo de hacer. Lo dejo de hacer. Mientras no lo dejo de hacer, no es arrepentimiento. Remordimiento, la conciencia, lo que sea, pero no es arrepentimiento. Entonces, si tú no te arrepientes, tú eso no te duele seguir haciéndolo. Por lo tanto, no lo llames arrepentimiento. Todo se queda en la periferia de las emociones.
Puedes llorar, puedes brincar y saltar, pero si no hay cambio, si no se deja de hacer, entonces esa palabra no se retuvo. Entonces, en lugar de ignorarlo, como pasa con muchas vidas, ¿verdad? Que a veces sabemos dónde estamos mal y seguimos caminando, debemos enfocarnos para que esa palabra se pueda retener, el enemigo no se la robe, ni tampoco se eche a perder esa semilla que se ha arrojado. Debes detenerte y entonces, si ya identificaste que Dios te habló en esa área, órale al Señor. Y si eres de los que ni las retienes y se te olvida, yo escucho hermanos que dicen que yo leo la Biblia y se me olvida, no la entiendo. Hay que, con la actitud que yo me acerco, con una vida pecaminosa no la vas a poder entender. Por eso es bueno orar, que Dios nos examine, que Dios nos ayude a comprender cómo estamos delante de Él, para que luego cuando acerquemos a la palabra podamos tener un espíritu sensible y la podamos nosotros retener. ¿Qué está impidiendo que tú retengas la palabra de Dios? ¿Qué está impidiendo? ¿Puedes identificarlo? ¿Lo puedes identificar? Esto es importante, porque hay vidas que llevan años y años en la iglesia, que no salen del Salmo 23, que no salen de los salmos, se quedan ahí, y como que no pueden comprender la palabra profética, la escatología, no pueden entender otros libros de la Biblia. No se puede asumar a más, porque lo dice aquí la Biblia. Aquí dice que cuando la semilla cae en los terrenos que no están preparados, que tienen espinos, que tienen piedra, o sea, que tienen afán, lo que permiten que esa palabra, pues tú la escuchas en el templo, ¿verdad? Y entonces ahí sales y como estás tan afanado, tienes tantas cosas que hacer, no sacas un tiempo para meditar acerca de ese mensaje que escuchaste, acerca de esa palabra que leíste, porque tienes tanto y tanto que hacer, tantos afanes, tantas preocupaciones, que dice que entonces esa palabra no germina, porque es que la palabra hay que meditarla. Es que cuando yo la escucho, yo digo, wow, Dios habló a mi vida en esta área. Es porque si habló a mi vida en esta área es porque yo reconocí que hay algo que yo tengo que trabajar. Y entonces yo tengo que hacer un plan de acción para provocar el cambio que esa palabra me dice que yo tengo que hacer. O sea que hay que dedicar tiempo, pero como estoy tan afanada en tantas cosas por hacer terrenales, por eso dice la Biblia, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Busca primero las cosas que son espirituales y luego que las terrenales. Pero como el afán al trabajo, el afán al cuerpo, el afán a la diversión, son tantas cosas que compiten, que a la hora de la verdad, pues como yo le dedico tanto a lo terrenal, a lo efímero, pues entonces yo no puedo permitir que esa palabra germine, provoque cambios en mi conducta, cambios en mi manera de pensar. Y luego entonces nos encontramos con este tipo de creyente que es el que está afanado por las cosas del mundo, pero está deprimido, está amargado, está emocionalmente no está bien, no tiene gozo, no tiene paz, porque las prioridades no están conforme a la Biblia. Entonces, pues, lamentablemente, si tus prioridades no están conforme a la palabra de Dios, pues tienes que recoger lo que siembras, porque son leyes espirituales. Lo que tú siembras, eso vas a recoger. Si siembras para la carne recogerás. No puede ser que tú le dediques tanto tiempo a las cosas terrenales, a las cosas carnales, y después quieras tener paz, gozo y tranquilidad. Eso es imposible. Hay que esforzarse. Si yo quiero tener vida de gozo, de paz, de tranquilidad, yo tengo que cultivar mi espíritu, porque de ahí nace todo lo demás. Entonces no puede ser. Hay que, como yo digo, aterrizar y ver la realidad. Tienes lo que tú recoges. Y yo tengo que poner en una balanza a la hora de la verdad. Bueno, si esto me va a tomar tanto tiempo,
Pues no, porque yo no quiero perder tiempo en la lectura de la palabra. Bueno, eso está tremendo, está bien atractivo, pero no, porque me va a tomar tiempo en la oración. Eso está tremendo, no, pero yo quisiera ir, pero yo quiero ir para el culto. O sea, tú tienes que escoger, mi amor. O sea, para ganar hay que perder. Y vas a ver que perdiendo aparentemente cosas terrenales, que vas a ver que vas a ganar muchas espirituales, que no son pérdidas. Al fin y al cabo vas a ver que son ganancias. Pero tienes que tomar decisiones. Entonces muchas personas escuchan la palabra de Dios, no hacen nada con ella, no la atesoran, no permite que germine y después están emocionalmente destruidos, sin gozo, sin alegría y hasta enojados con Dios. No, mi amor, lo que yo siembro, eso yo voy a recoger. Entonces, dice aquí la palabra que de la única manera, dice, los que saben algo acerca de los secretos del reino se les contarán muchísimas cosas más. También escuchamos esa queja de que no crecen espiritualmente, de que no pueden estar en una clase porque no la entienden. Pero aquí vamos lo que dice la Biblia. Aquellos que cuidan la semilla que se les da, la palabra que se les imparte, la cuidan, la atesoran, la aplican, van a ir a más cada día. Es lo que dice la Biblia. La recompensa va a ser que se le va a permitir entender cosas mucho más profundas de la Biblia. Si tú no puedes entender cosas más profundas de la Biblia, el único responsable eres tú. Porque es tu terreno, es tu suelo, es tu corazón. La palabra se envía. ¿Qué tú hagas con ella? Pues eso va a depender de ti. El fruto solamente va a depender de ti. Y no tan solo eso. Dice que más adelante, Jesús dice, cuando le dijeron, Jesús, tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablar contigo. Jesús dice, aquellos que escuchan y obedecen el mensaje de Dios son realmente con los que yo tengo comunión, con los que yo tengo intimidad. Esos son verdaderamente los míos, mi familia. Mira qué cosa seria lo que estamos hablando hoy. O sea, que el hecho de que yo no le preste interés a la palabra de Dios, al mensaje, y yo lo tengo en poco, tiene unos alcances de yo no poder crecer espiritualmente, entender las escrituras, y también impide que yo tenga comunión con Dios. Jesús lo dijo, el que me escucha y obedece, las dos tienen que ir de la mano. Yo escucho el mensaje de Dios, yo identifico lo que Dios me está hablando, yo reconozco que es su verdad. ¿Cuál es tu actitud cuando Dios te habla? ¿Te enojas? ¿Te revela? ¿Apagas? ¿Cierras la Biblia? Todo eso va a repercutir luego en tu vida espiritual. No tan solo en tu vida espiritual, en tu salud emocional, en tu vida familiar, en tu vida matrimonial, en tu vida personal, en tu vida laboral. Esto va a alcanzar todo el ámbito de tu vida. Porque hay leyes espirituales. Entonces, claramente aquí Jesús nos habla que aquellos que oyen el mensaje y lo aceptan con una actitud obediente y sincera, estos se mantienen firmes y sus acciones son buenas. ¿Quieres mantenerte firme en los caminos del Señor? ¿No quieres seguir teniendo ya inestabilidad emocional, espiritual y mental? Debes escuchar el mensaje de Dios y obedecerlo. Aquí no va a haber psicólogo, aquí no va a haber consejo pastoral, aquí no va a haber nada que te pueda sacar de esa condición. Esto es algo muy individual. Cada cual de nosotros somos responsables de aquello que Dios nos habla y nos ministra a nuestra vida. Si lo aceptamos,
en obediencia y en humildad, no renegamos, no nos enojamos, no le damos la espalda al mensaje de Dios, no lo criticamos, sino que tengo una actitud obediente y con sinceridad reconozco mi condición, dice, me voy a mantener firme y mi conducta será la correcta. Entonces yo podré tener un crecimiento cada día mayor acerca de las Escrituras, un entendimiento mucho más claro, y lo próximo, podré tener intimidad con Dios. Resumimos entonces que escuchar la palabra de Dios es algo serio. Yo debo tener cuidado cada vez que yo me expongo a ella, acercarme con un corazón humilde, sincero, dispuesto a escuchar lo que Dios me dice, reconocer que es su verdad, ponerlo por obra, su consejo, y entonces mi vida sí se va a fructificar, sí voy a tener crecimiento, paz, gozo y alegría en Dios. Así que recuerda, cuando escuches la palabra de Dios, reflexiona acerca de ella y espero que seas del buen terreno, aquel que la oye, la acepta, la obedece y la pone por obra.